Buenos días, estudiantes de 11 grado. Espero que estén muy bien, que hayan amanecido con los ánimos muy altos y bueno, que estén en plena salud, que es lo que más se quiere en estos días. Eh, Bienvenidos a la clase. Saben que esta es la dinámica de toda esta semana. Y bueno, vamos a tratar de hoy de dar una clase muy práctica, muy precisa. Respecto a lo que les había dicho en la clase pasada, vamos a continuar con el ensayo. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a trabajar los tipos de tesis. Vamos a mirar especialmente eso y vamos a mirar eh, un poco también de los tipos de argumentos que ya ustedes de algún modo también ya conocen, que hemos trabajado en la clase. En ese sentido, vamos a trabajar unos ejemplos prácticos hoy, que es lo que más me interesa. Y bueno, a tratar de avanzar lo más rápido, pero también eficientemente posible. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar. Los ejemplos que voy a darles acá los voy a subir al blog y se los voy a mandar a la señorita Peña, a su correo, para que lo distribuya a todos, ya sea también por el grupo de WhatsApp que me dijo que es la señorita que tenían ustedes. Entonces, para democratizar ese material. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, ya hablábamos la clase pasada de los tipos de tesis, perdón, hablábamos de los argumentos o del texto argumentativo que esencialmente tiene como objetivo defender un punto de vista, lo que conocemos como tesis. Entonces, decíamos que esta tesis esencialmente tiene que, digamos, tener soportes de base que estén coherentes a ella para que obviamente haya una eficiente sustentación de la misma. Entonces, la tesis podemos decir que es la columna vertebral de toda la argumentación o de todo un texto argumentativo, llámese ensayo de cualquier tipología, como también lo mencionábamos en la clase pasada. En ese sentido, hay que hablar entonces de varios tipos de tesis, ¿verdad? Esos tipos de tesis son, digamos, su fundamento tipológico viene más que todo por la intencionalidad que tiene el autor en el momento de escribir ese ensayo. Entonces, en ese sentido hablamos de tesis, de resultado, tesis explicativa, tesis de sugerencia, tesis evaluativa, ¿verdad? Son 4 tipos de tesis fundamentales o fundamentales que son las que más me interesan tratar con ustedes. Entonces, bueno, el primer tipo de tesis, que es la tesis, en este caso de resultado, es esa tesis que tiene como objetivo, obviamente, vaticinar, podemos decir también profetizar, adelantarse a un hecho que puede pasar o a un resultado, valga la redundancia, a un resultado, a una situación. Entonces, esa tesis siempre no es comprobable inmediatamente en el momento que se escribe, obviamente, sino que tiene que esperar cierto tiempo para corroborarse de esa manera. Lo interesante de este tipo de tesis es que si llega a convencer al destinatario
obviamente que puede surtir unos efectos, y es que se desista de pronto a una situación que, que, que se desista una situación que obviamente él está criticando, y por cuestionar y eh, vaticinar ese o profetizar ciertos resultados, la persona termine cambiando su decisión de seguir con ese plan. Por ejemplo, vamos a ejemplos muy puntuales y de la realidad actual. Entonces, podríamos decir que el tipo de tesis de resultado podría ser como que, eh, vamos a dar un ejemplo muy controvertido que hay ahora en Colombia, y es que el presidente de Colombia propuso a través del decreto 444 una, una disposición donde le van a dar dinero a los bancos para que soporten, digamos, de algún modo esta emergencia, y brindarles liquidez para que también ellos a su vez puedan brindar una especie de comodín, de, de comodidad, sí, de comodidad a las personas que tienen créditos ahí, por ejemplo. Entonces, amortizarle la deuda de pronto 2 meses, o no amortizarla, sino suspenderla por 2 meses, que suspenderle los intereses, bueno. Entonces, esa es la situación actual que está persiguiendo ese decreto 444. Entonces, ya hay mucha gente que está lanzando tesis de resultados por ahí, y una de esas es que se plantea que, si bien, bueno, la tesis sería que más que todo de un grupo llamado Justicia, ayer estaba escuchando, y la idea principal y tesis de ellos es que, si el gobierno actual sigue o le da, eh, digamos, una, le da, le da continuidad al plan específico de brindarle a los bancos dineros del fondo público, ese dinero no se va a recuperar más para las arcas públicas. Entonces, ahí tenemos ya adelantando un resultado. ¿Cuál es el resultado que está adelantando esta gente? Y es que esos préstamos o esa inyección que está brindando el gobierno a la banca colombiana va a ser irrecuperable, es decir, no lo van a devolver. Entonces, esa es la tesis, una tesis que está augurando un, un resultado. Hay que esperar, ¿sí? Que se dé, pero eso es lo que ellos plantean. ¿Qué puede pasar con esto? Que esta tesis puede coger tanta fuerza en Colombia que puede llevar a que el gobierno se sienta presionado a nivel social y sea capaz de llegar a modificar total o parcialmente esta tesis. ¿Y cuál es la defensa principal que tienen algunos de estas personas que plantean este tipo de tesis? Es que en Estados Unidos, en 2008, cuando tuvieron una crisis, que fue la crisis del 2008, que fue también inmobiliaria, allá los bancos inyectaron miles y miles de millones de dólares, y ese dinero nunca, eh, al menos se ha comprobado en Estados Unidos, que los bancos lo han devuelto, han dado devolución de esa, y nadie sabe nada de qué pasó con ese dinero. Entonces, digamos que ese es un argumento de hecho evidente, ya que es corroborable, que se puede corroborar investigando, averiguando de noticias en Estados Unidos sobre este aspecto, y bueno, se podría corroborar y puede tomar de algún modo peso ese argumento. Entonces, otro ejemplo de argumento de resultado, perdón, de tesis de resultado, sería como que decir que eh, las, las medidas sanitarias que está llevando el gobierno actualmente respecto al COVID-19 eh, va a permitir que en Colombia, en el mes de junio, esté totalmente libre de cualquier amenaza de coronavirus. Entonces,
ahí también ahí vemos una tesis de resultados, es decir, está vaticinando lo que podría pasar. Y bueno, también tendríamos que tener los argumentos para eso. La tesis de explicación, bueno, está más que todo dada para, obviamente, para explicar un fenómeno, una circunstancia, eh, un hecho, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que, que la tesis de explicación está dada específicamente para, a partir de lo que se quiera defender, ¿verdad? De lo que se afirma, porque es evidente que quieres explicar es porque estás afirmando algo. Entonces, buscas argumentos que lleven a que tú expliques el por qué estás diciendo o estás proyectando esa opinión que estás dando, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de tesis explicativa es la siguiente, que también lo veremos más adelante un ejemplo. En Colombia se disfraza la apología del delito o la apología al delito. En Colombia se disfraza la apología al delito, a la violencia, a los narcos, a través de un argumento como la memoria colectiva. Así se legitiman las productoras para sacar al aire esas producciones aberrantes. Entonces, aquí el contexto que nos brinda esta tesis es que en Colombia, obviamente, hay una alta producción de televisiva de donde se hace la vida de Pablo Escobar, de Gacha, que de cierta persona que fue drogadicta, de los AMPA, o sea, siempre están apelando a ciertos actos violentos, minimizando a las víctimas y por un modo destacando a los victimarios. Esta tesis plantea la situación de que en Colombia entonces se está buscando el argumento de la memoria colectiva, es decir, del no olvido, del no olvidemos, para no repetir la historia. Entonces, esta persona que plantea esta tesis está criticando eso y dice, hey, no, aquí en Colombia se está utilizando ese argumento de la memoria colectiva para legitimar el sacar producciones aberrantes, es decir, violentas, que hacen apología al asesinato y todo lo que es afín a él. Entonces, ya ahí vemos en ese ejemplo que las tesis también explicativas, entonces ya entran simplemente a partir de la afirmación que están dando de una situación actual, comienza a explicar de manera muy, muy explícita, muy eficiente su justificación. En este caso, tendría que la tesis, obviamente, tener fundamentos muy acorde a a lo que está queriendo defender. En este caso, el tipo de tesis explicativa. Entonces, vamos ahora también a pasar a las tesis, a los tipos de tesis de evaluación o evaluativa o que evalúan. Las tesis que evalúan. Bueno, entonces las tesis que evalúan tienen que ver con aquellas que hacen una valoración, ¿verdad? Hacen una valoración de aquello de lo que están, de aquella situación, hechos, circunstancias, ideas que obviamente que están valorando, cuestionando, criticando. Entonces, voy a decir que las tesis de evaluación pueden tener una actitud positiva o una actitud negativa. Siempre van a estar en ese polo. Siempre van a estar en ese polo. Positivamente o negativamente, porque es evaluación. Porque tienen que evaluar es darle un valor a algo, ¿verdad? Entonces, podríamos dar un ejemplo
de tesis que evalúan, que creo que es muy fácil, y es que dice que los efectos del fracking, del uso del fracking en Colombia, podrían traer, perdón, los efectos de fracking en Colombia es una causa negativa para el ecosistema del, del territorio nacional. Ya, entonces ahí tenemos una evaluación. Estamos evaluando que el fracking va a tener que, o trae, o se conlleva a un efecto negativo, negativo. Entonces, siempre va a cambiar negativo o positivamente algo, lo va a mencionar de esa manera. Otro ejemplo es el siguiente. Cuando Gabriel García Márquez y Chekhov intentaron la novela o el Red Seal, resultaron mucho menos ricos y convenientes que en el cuento. Entonces, ya esto es una valoración desde el punto de vista de la literatura. Entonces, fíjate que aquí también está valorando el señor esto y dice, hey, cuando Gabriel García Márquez y Chekhov intentaron hacer esto en la novela, les fue menos bien o fueron menos ricos, menos sustanciales que cuando lo hicieron o lo realizaron en el cuento. Eso es una tesis evaluativa, está evaluando, está evaluando. Otro ejemplo que tengo por acá preparado para ustedes es el siguiente, y es que un análisis de la violencia juvenil no puede encerrarse solamente con un criterio reduccionista de lo económico. Aquí también hace una insinuación de una evaluación, es decir, que no podemos, hey, sería negativo que simplemente nos reduzcamos a mirar el análisis de la violencia juvenil desde un punto de vista económico simplemente. Miremos también desde otro punto de vista. Entonces, las tesis que evalúan, ojo, son aquellas que siempre están dando un valor negativo o positivo, siempre están pesando algo. Otro ejemplo, bueno, retomemos. La tesis explicativa. Primero, se trata de una tesis que explica qué ocurre, cómo ocurre algo, por qué ocurre algo, cómo es algo y qué es lo que significa algo, como les decía. Afirman algo, entonces, hey, esto está ocurriendo. Recuerden el ejemplo que les acabo de dar. Cómo está ocurriendo lo de cómo enmascaran perdón, me rasco un poco la nariz. Cómo enmascaran eso de la violencia, de la apología de la violencia con la aparente justificación del argumento de tener memoria colectiva, es decir, de no olvidar y no repetir nuestra historia. Las tesis de resultado, como les decía, son aquellas que predicen determinados resultados como consecuencia de algo para lo que el escritor resulta lógico. Es decir, como les decía, siempre están vaticinando, siempre están augurando algo, ¿verdad? La tesis de evaluación, en este caso, lo que hace es que hacer una valoración, ¿verdad? Ya sea negativa o positiva, o gradualmente entre estas dos. Bueno, las tesis que sugieren. Entonces, estas tesis expresan opiniones con las que se sugiere o se previene una determinada actitud o forma de acción. Ojo, está sugiriendo algo. Entonces dice, la salud, la educación, el empleo y las condiciones para el desarrollo de un país solo son posibles si el gobierno del Estado entiende que alcanzar la paz debe ser la tarea primordial. O las tesis de sugerencia siempre están, como dice la palabra, están sugiriendo, están dando una idea, aportando una especie de solución o el cómo se deben hacer las cosas. Entonces, casi siempre este tipo de tesis lo vamos a encontrar. ¿De qué manera? Con este
digamos, con este verbo rector que siempre debería, debe, debería ser, debería hacerse, ese debería estar haciendo siempre una alusión a la sugerencia, sugiriendo algo, ¿verdad? Sugiriendo algo. Otro ejemplo, la recolección, la reelección presidencial para un segundo periodo sería un instrumento peligroso en manos de nuestra clase política. Entonces, aquí también está haciendo una sugerencia. Hey, sería, ojo, no está afirmando, está ese verbo, la manera como está conjugado, sería, no está afirmando. Las tesis de resultado siempre están, será, debería, será, o sea, siempre están confirmando, están dando casi que confirmado un resultado que no se ha dado. Están prediciendo. Y esta no, esta lo que está sugiriendo, siempre va a estar debería, siempre están utilizando ese condicional en el verbo. Comúnmente sería el debería ser, sería, deberíamos hacer, debería Colombia, entonces ese es el verbo más claro. En la tesis evaluativa va a ser siempre negativo, positivo, es menos, es más, siempre va a estar haciendo una valoración. Entonces ya tenemos tesis de resultados, la evaluativa, la explicativa y la de sugerencia. Ahí tenemos esas esos cuatro tipos de tesis que son fundamentales en todo esto del texto argumentativo. Siempre la vamos a encontrar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es los tipos de fundamentos, que ya ustedes saben de eso, ya eso lo hemos planteado mucho en las clases. Entonces vamos a hacer un recorderis muy rapidito para eh, fijarnos ya en los ejemplos como tal. Ojo, antes de seguir, las tesis, chicos, deben ser siempre claras, determinadas, que no generen confusión, que no generen ambigüedad. Tienen que estar bien delimitadas eh, sobre lo que van a trabajarse, defenderse. Entonces, ojo con eso allí. Bueno, ahora sí. Las tesis, los argumentos de la tesis, como decía, tiene que tener unos argumentos. Entonces, estos argumentos le llaman fundamentos, pueden ser de varios tipos. Fundamentos, argumentos de hecho, que representen hechos, que representen datos. Entonces, eso se convierte en evidencia, ¿verdad? Fundamentos de evidencia, que están hechos, datos, cifras, etcétera, etcétera. Están los etos de autoridad. Los etos de autoridad, ¿quiénes son? Hombres, son aquellas personas expertas en un tema y tú las citas o las traes a colación en tu texto para, obviamente, darle más peso a lo que estás diciendo, tomarlo como una especie de respaldo teórico, especialista, para crear ese punto de fortaleza a tu escrito. Además de eso están los raciocinios o los razonamientos lógicos, ¿verdad? Los razonamientos lógicos, yo hago unos razonamientos lógicos de todo lo que estoy haciendo. Se planteo una situación, le explico. Digo, por ejemplo, si en Colombia seguimos exportando más arroz de lo que estamos produciendo, entonces vamos a tener, obviamente, una escasez alimentaria a nivel nacional. Entonces, ahí estoy partiendo de qué? De un razonamiento lógico eh, de sentido común para darle defensa a mi tesis. También otra estrategia argumentativa es partir del conocimiento o de las experiencias que tiene mi destinatario que puede compartir conmigo. Entonces, cuando yo digo, bueno, si nos dan acetaminofén en la GPS, que eso pierde uno toda una hora, todo un día
esperando para que te den esos medicamentos que de algún modo cuando te los tomas no sientes que te dan la mejor mejoría. Ya, entonces eso también, esa experiencia quizás personal, también quien esté leyendo mi texto dice, hey, sí, es verdad, te va a tomar, va a comprar esa idea de manera más fuerte. Entonces, siempre partimos de experiencias que tienen los demás. Aquí también están unidas las anécdotas, los testimonios, también son argumentos, formas de buscar un testimonio para corroborar algo que estás defendiendo. Entonces, también los argumentos testimoniales son muy importantes. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, hay un abanico amplio de, de los tipos de argumentos que podemos utilizar. Bueno, y también están entonces los argumentos deductivos, que ya sabemos que parten de lo general a lo particular, planteamos una situación que nos lleva de lo general a lo particular, o algo inductivo de lo particular a lo general. Eh, tenemos argumentos, como ya decía, racionales, que tienen que ver con, lo van a encontrar así como de raciocinio, o algunos que van a decir irracionales. Entonces, son estos de sentido común, y los irracionales, obviamente, que se salen de la realidad. Ya esos son otra cosa. Entonces, los argumentos, es todo aquel, podemos decir que los argumentos para una tesis, es todo aquel recurso discursivo, intelectual o, o situacional, es decir, de la vida, que nos pueda permitir defender nuestro punto de vista, ¿verdad? De manera coherente, de manera relacionada, de manera hilada. Entonces, eso es muy, pero muy importante que lo tengamos claro. Bueno, entonces vamos ahora que hicimos esto acá, eh, esta, 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 esta explicación, antes entonces quiero comenzar, antes de dar los ejemplos, quiero plantearle, por ejemplo, eh, algo muy breve de lo que son los silogismos. Ya muchos saben eso, ya en filosofía se lo han dado, pero vamos a recordarlo un poco. Entonces, ¿qué son los silogismos? Bueno, básicamente los silogismos es un enunciado o una construcción filosófica eh, donde se construye a partir de qué? De una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, podemos decir que el silogismo es la inferencia inmediata en que, dados dos juicios, se sigue de ellos forzosamente una conclusión, ¿verdad? Entonces, esa es la característica muy propia que tienen los silogismos. Entonces, los silogismos son muy usados en el aspecto jurídico, pero también en el aspecto de cualquier campo, pero más que todo en el aspecto jurídico, en el aspecto de la sociología, también, aunque no creamos en la medicina. Entonces, el silogismo es eso, está compuesto por dos premisas, a dos enunciados, uno menor, uno mayor, uno menor, y la conclusión de esos dos juicios. Vamos a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos la premisa mayor, o que llaman también universal, sería los planetas son redondos, ¿verdad? La premisa menor que debe seguir a esa premisa mayor, pero de manera más particular, de manera más concreta, es que la Tierra es un planeta. Esto estamos concretando. Este es el axioma general, el enunciado general. Los planetas son redondos. El particular, eh, eh, la Tierra es un planeta. Ese es particular, esto estamos ya concretando. Conclusión, la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el enunciado universal es que los planetas son redondos, obviamente va a resultar que si la Tierra es un planeta, la Tierra es lógicamente redonda. O este es un ejercicio de, digamos que es el silogismo muy general, porque hay una cantidad de silogismos. Hay un libro que se llama Argumentos Forenses,
que nos muestra más de, si no estoy mal, más de 70, más de 50 silogismos. Hay silogismos que tienen nombre, no sé ya, pero eso no nos compete acá. Ya eso si alguno de ustedes estudia una carrera afín a la lógica, a la matemática, a la, al derecho, ya tendrán oportunidades de entender un poco más eso. Pues me interesa que tengan esa idea. Bueno, ahora sí, voy aquí a leer, tenemos el tiempo, a ver. Vamos a mirar el tiempo que llevamos, sí. Sí, vamos a mirar un ejemplo, si nos da tiempo para un ejemplo. Y los demás se los voy a subir al, al se los voy a subir al blog para que los miren y corroboren lo que les he explicado acá. Entonces vamos a leer este pequeño artículo muy corto y enseguida hacemos los respectivos ejemplos. Vamos a coger acá, déjenme, tengo los tres, voy a ver cuál escoja. Bueno, vamos a escoger este. La apología disfrazada de memoria colectiva es el título de este artículo. Entonces dice, la televisión colombiana cada día está concentrada en vender u ofrecer telenovelas sobre narcotráfico, narcopolítica, sicariato y otra cantidad de arquetipos de violencia y horror. La justificación más fundada de los productores y dueños de canales es que con estas producciones están creando la sensibilidad sobre las víctimas, rechazo a las prácticas delictivas, conocer la historia para no estar condenado a repetirla, educar para alejar a los jóvenes futuros de estas conductas y con todo esto crear una memoria colectiva sobre nuestra historia. Tales justificaciones se caen desde sí mismas, es decir, primero, Colombia no ha superado su violencia armada y narcotraficante. Así pues, un país debe primordialmente superar sus crisis para luego reflexionar sobre ella a través de producciones televisivas y cinematográficas serias. Segundo, las telenovelas no muestran nuestra historia, sino nuestro presente. Y lo muestran tanto que llegan a trivializarlo, creando una atmósfera en la sociedad de aceptación de la tragedia. Ver los hechos desagradables como normales. Además, muchos jóvenes toman como prototipos a muchos bandidos y tercero, las víctimas en las producciones realizadas hacen invisibles y el malo lo toman como estrella. Vamos a ampliar un poco más. Y el malo lo toman como estrella. Entonces, considero que en Colombia se disfraza la apología al delito, a la violencia, a los narcos, a través de un argumento como la memoria colectiva. Y así se legitiman las productoras para sacar al aire esas producciones aberrantes. Entonces, toda esta primera parte que acabo de leer, fíjate que todo en la primera parte, hasta nuestra historia donde leí, podemos decir que esa es la introducción. Después dice, tales justificaciones caen desde sí mismas. Ya aquí prácticamente comienza a cuestionar su posición o a tomar su posición el escritor de este pequeño artículo de opinión, ya demostrando con los primeros argumentos que es una mentira de eso de que están construyendo memoria colectiva. Y está diciendo, lo que están creando es una trivialidad de la violencia, está viendo que la violencia sea como algo normal. Y aquí lanza su tesis. Entonces aquí está su tesis que acabamos de decir, que Colombia lo que hace las productoras legitimarse con el argumento de la memoria colectiva. Se sigue. En efecto,
primer argumento. En efecto, es curioso cómo el Código Penal queda corto a fin de prohibir la apología al delito y a la violencia. Esta es la idea principal que contiene este argumento. Entonces aquí vemos que este primer argumento ya tiene una idea principal y es que el código queda corto, código penal obviamente, a fin de prohibir la apología del delito y de la violencia. Entonces viene y este autor ya lanza la segunda idea, la primera idea secundaria para justificar su primer argumento, y es que citando su artículo 012 dice así: la apología, ¿verdad? Entonces ya ahí el autor cita lo que, ya lo verán ustedes, cita lo que obviamente dice el código y demuestra el por qué queda corto y el por qué no es amplio en el momento de establecer duras penas a la apología o al menos prohibirla. Segundo argumento, la apología al genocidio está tipificada y se condena. Sin embargo, sería bueno que se regule la apología al narcotráfico, al sicariato y otras clases de conductas negativas. Entonces, fíjense que acá la idea principal de este segundo argumento está muy relacionada al primero, pero hay una concesión. Bueno, primero decía, en esta idea principal dice que el Código Penal queda corto, ¿verdad? Al fin de prohibir la apología, pero acá dice después que sí hay una penalidad tipificada sobre no hacer la apología del genocidio, que está relacionado a la violencia, pero no al narcotráfico y al sicariato. Entonces, da un ejemplo de por qué debe ser específicamente lo que sería su segundo argumento. Entonces, al contrario, nunca se destacan personajes esperanzadores como fueron Gaitán, Galán, Garzón, Uribe. Es decir, ser malo y gran delincuente te mitifica en Colombia. Entonces ya aquí también hay otro argumento donde se amplía en contraste lo que se da en Colombia. No justificamos lo otro, sino no elevamos lo bueno, sino que elevamos lo malo. Y concluye después, en fin, el narcotráfico, el sicariato y la narcopolítica y el paramilitarismo, etcétera, son asuntos y temas que se deben abordar con responsabilidad, pues al visibilizarlos de manera inadecuada, en vez de sensibilizar al ciudadano, crea una incitación o una mala percepción de la violencia que genera un desequilibrio de entendimiento sobre la misma, lo cual perjudica la intención de construir la paz. Entonces, fíjate que aquí ya vemos la conclusión que está muy relacionada a lo que viene diciendo de que el narcotráfico no se le puede hacer apología. Y termina su conclusión diciendo, no creo que se deba crear una tipificación para prevenir, no creo que se deba crear una tipificación para prevenir la propaganda a la violencia, pero sí, ojo, pero sí que las autoridades competentes en televisión competentes en la televisión y la ciudadanía misma creen reglas claras y precisas de cómo las productoras deben de manera creativa televisar la problemática, la guerra y la perturbación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que después condiciona también su punto de vista y dice, hey, yo no quiero que dejen de que no hablemos de la violencia, porque es una realidad, pero el asunto es el cómo lo estamos haciendo. Entonces, concluye obviamente en relación a todo lo que nos planteó. El tema, la violencia en Colombia, pero lo está relacionando aquí a la apología. Eso está haciendo una delimitación del tema, la apología a la violencia. Y aún más lo delimita, que tiene que ver con las producciones que están basadas en el narcotráfico, sicariato y narcopolítica, paramilitarismo y afines. Entonces, lo delimitó de tal manera que nos queda claro lo que nos plantea en su tesis. Entonces, ya siendo simplemente una estructura, ya ustedes la van a ver ahora que se las cuelgue,
ya siendo una estructura específica de los argumentos de este autor, ya una estructura. Simplemente estoy sacando acá el título, la tesis, el argumento 1, el argumento 2 y listo, y su conclusión. Entonces, ¿cuál sería el título? Obviamente, la apología disfrazada de memoria colectiva. La tesis. En Colombia se disfraza la apología al delito, a la violencia y a los narcos a través de un argumento como la memoria colectiva. Así se legitima las productoras para sacar al aire esas producciones aberrantes. Esa es la tesis. Argumento 1. El Código Penal queda corto a fin de prohibir la apología al delito y a la violencia. Argumento 2, idea principal nada más. La apología al genocidio está tipificada y se condena. Sin embargo, sería bueno que se regule la apología al narcotráfico, al sicariato y otras clases de conductas negativas. ¿Verdad? Y podríamos decir que el argumento 3 es que dice que no se destacan personajes esperanzadores como es Uribe Uribe y Uribe Uribe, por ejemplo, Nairo Quintana, bueno, entre otros que podrían mencionarse ahí, ese sería su argumento, quizás 3, ¿verdad? Porque después nos da una ejemplificación de por qué él anuncia eso. Y la conclusión es la que acabamos de hablar. Entonces, ya esto, en pequeñas líneas, ese texto que está escrito en 2 páginas, aquí en una sola paginita, hemos sintetizado nada más identificando las ideas principales de cada ítem, el título, la idea principal de la tesis que está ahí planteada y la idea principal de cada de los 3 argumentos que nos plantea. Ahí está clarito. Y la conclusión. Entonces, esa esquematización es la que quiero que aprendamos acá. ¿Cuál sería el silogismo de esta argumentación? Sería el siguiente. La apología a la violencia en todas sus modalidades debe ser condenada. Ojo, premisa mayor. La apología a la violencia en todas sus modalidades debe ser condenada. Premisa menor. La televisión colombiana produce constantemente la vida de personajes violentos. Conclusión, la televisión colombiana debe ser condenada. Entonces, este silogismo está muy acorde a que diciendo, hey, condenemos esas productoras o esas televisoras que nos están vendiendo este tipo de producciones que hacen apología a la violencia, como dice la premisa mayor, que esto no debe permitirse. Entonces, porque debe ser condenada ya sea socialmente y como también lo estipula el Código Penal. Entonces, de esta manera, chicos, era que quería o quiero que comencemos a trabajar haciendo esas esquematizaciones bien claras de cómo identificar una tesis y de cómo identificar los argumentos, cómo identificar su idea principal y cómo deshacer lo demás. Y después sí, hey, saquemos ideas secundarias que aquí están. Bueno, no siempre van a estar las ideas principales en el principio, pueden estar en el medio o al final. También van a haber momentos en que tienen que construirse o reconstruirse. También van a haber momentos en que la tesis va a estar implícita, como ya lo hemos dicho en otras clases, y otras veces va a estar explícita. Entonces, esto es lo que quiero que hagamos, que esquematicemos de esa manera. Voy a mandarle los ejemplos al correo de Peña para que lo distribuya y a su vez voy a montar uno en el blog. Entonces, por ejemplo, ya para ir terminando, un esquema un ejemplo que le voy a mandar, le voy a leer nada más el silogismo y le voy a leer el esquema. Silogismo de argumentación. La parranda es un acto colectivo. Premisa mayor. Premisa menor. En el 5º piso de un edificio en Barranquilla, amigos beben licor con vallenato. Premisa menor. Conclusión. En el 5º piso hay una parranda. Entonces, fíjate, aquí tienen también ese ejemplo. Parranda, un acto colectivo. En 5º piso hay varios amigos, o sea, una colectividad bebiendo licor y vallenato, escuchando vallenato. Por lo tanto, la conclusión es que en el 5º piso que hay una parranda. Entonces, eso es el silogismo, ¿verdad?
Entonces, entendiendo el silogismo como la estructura de los pensamientos que está establecida en tres juicios que están relacionados uno con otro. Entonces, la estructura argumentativa de esto sería de la siguiente manera. Título: Parranda en la parranda del quinto piso. Tesis: la parranda, a mi modo de ver, es el escenario que mejor justifica beberse un trago, pues la parranda nunca será individual, siempre exigirá un colectivo, un acompañamiento conjunto. Eso es la tesis. Ahora vamos con el primer argumento. Primer argumento: la parranda requiere de seres humanos, de vallenato y de licor. El lugar se ambientiza de esos tres elementos fundamentales. El lugar toma vida con los parranderos. Entonces, este es el primer argumento. La parranda requiere de el ser humano, de vallenato y de licor. ¿Para qué? Para existir. Entonces, me explico, y el lugar se ambientiza con esta gente, con los parranderos. Entonces, este argumento ya está establecido desde la experiencia individual y general que crea los elementos. Todo aquel que vive una parranda y tenga este primer argumento se va a sentir relacionado y lo va a defender. Segundo argumento: una parranda vallenata se constituye en el escenario donde los hombres, integrándose a algunas mujeres en los tiempos modernos, exponen su sentir, su dolor, su goce, su tristeza y su amor. Entonces, ya aquí también está partiendo de una experiencia individual y general, apelando a los sentimientos. Entonces, todo aquel que se relacione con esto va a defender esto. Y la conclusión sería: la parranda del quinto piso son de esas parrandas que hacen comprender, sentir y expresar que todavía existen seres humanos que se aprecian por lo que son y que por su esencia natural de ser imperfectos no dejan extinguir la esperanza de que la amistad respetuosa lleva a la felicidad. Esta es la conclusión que hace este autor, bueno, en el esquema que estoy planteando de lo que comienza a argumentar. Ahora, lo que le acabo de dar es un esquema, los argumentos, el ejemplo general de todo esto, lo que dice este señor, ya lo leerán ustedes en su blog, verán a ver cómo ya él llena de datos cada cosa de esta o de hechos. Pero fíjate, nos damos cuenta aquí que el autor de este texto nos va, por la clase de texto que es, por el tema que tiene, va a apelar mucho a la experiencia personal, a la experiencia colectiva, al sentido común también, porque en algún momento llega a hacer eso. Entonces, de esta manera quiero que aprendamos a la dinámica de hacerlo, el análisis de la argumentación. Esto en cuanto a estructura se refiere. Bueno, chicos, miren, ya para cerrar la clase, ya 48 minutos. Para cerrar, hoy vemos esta clase, voy a dejarle, bueno, ya está colgado, un pleno, 18 preguntas, si no estoy mal, muy relacionadas a lo que hemos dado de literatura, de ensayo, son análisis más que todo de lectura crítica, más que de información específica como tal. Pero bueno, los conocimientos que hemos discutido en clase les va a servir mucho. Entonces, ese pleno lo van a desarrollar el día, ya le doy el día, de todo modo también en plataforma les voy a colgar eso. Para ustedes está el día martes de la hora de clase, tienen las 2 horas para eso. De 6:46 se lo abría hasta las 8:48. Entonces,
Allí van a desarrollarlo. Tienen, creo que son 18 preguntas y no estoy mal. Y bueno, esas horas que tienen más que suficiente para que hagan un buen trabajo y saquen un buen pleno. Bueno, en lo demás, bueno, vamos a seguir. Ya la próxima voy a retomar esto. Vamos a explicar un poco más a fondo los tipos de falacias y vamos a trabajar en ejercicio. Trabajemos, ya después voy a poner un ejercicio para corroborar de que verdaderamente están entendiendo esto. Si tienen alguna duda de lo que acabo de explicar acá, me escriben al correo o su efecto, no sé, como todo estoy grabando en YouTube también, entonces ponen un comentario ahí abajito, profe, no entendí esto, alguna cosa, y yo tomo eso y lo hago otro video para aclararlo o lo aclaramos en una clase en online, no sé, de algún modo, pero lo importante es que si le quedó alguna duda, la aclaremos. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por escuchar, espero que estén bien, entonces, bueno, chao. La información adicional a lo que le acabo de dar acá, se la voy a montar y se la mando a Peña. Y bueno, que estén bien, se cuidan mucho, lávense las manos y paciencia en este encierro. Chao, chicos.